a pesar de su origen ficticio, ha logrado generar fascinación y miedo en muchas personas alrededor del mundo. En 2009, Slenderman empezó a vivir una vida propia a través de los usuarios de foros y redes sociales. La gente comenzó a compartir las imágenes y a escribir historias de terror, conocidos como creepypastas. Sin embargo, lo que lo hace realmente escalofriante es la forma en la que dos niñas se convencieron de que Slenderman existía en el mundo real. El verano de 2014, en el tranquilo pueblo de Wisconsin, se vio perturbado por un escalofriante suceso que sacudió a la comunidad. Dos niñas de 12 años habían intentado asesinar a una de sus mejores amigas. No solo la edad de las agresoras sorprendió a todo el mundo, los motivos que habían llevado a las jóvenes a cometer el intento de homicidio cambiaron para siempre. La que se pensaba era una relación inocente de los pequeños con Internet. Morgan y Anissa, dos niñas de apenas 12 años, habían descubierto en Internet a Slenderman. A medida que se sumergían en las historias de terror sobre él, su fascinación se transformó en una obsesión. Las niñas se sintieron especialmente atraídas por Slenderman debido a su aislamiento social. Y en el caso de Morgan, a un trastorno mental que la incapacitaba para discernir lo real de la fantasía. Creía firmemente que Slenderman era tan real, que pensaba que la observaba y podía leer su pensamiento. Anissa, influenciada por su amiga, se sumó a la obsesión. Comenzaron a creer que en realidad existía, que vivía en los bosques cercanos a su pueblo. Aseguraron que Slenderman las había visitado en sus sueños y amenazaba con matar a sus familias si no asesinaban a Peyton. Las niñas, convencidas de que si le ofrecían un sacrificio, se convertirían en sus sirvientas. Además, era la única forma por la que ambas podrían vivir en la mansión de Slender, donde vivían todos los creepypastas. Las niñas juraron lealtad a Slenderman, y la elección recayó sobre su amiga Peyton. Estuvieron planeando el ataque durante 6 meses. Se habían inventado un vocabulario en código para mencionar las palabras clave, sin que nadie pudiera entenderlas. Encontraron muñecas desmembradas y cubiertas en tinta similar a la sangre, con inscripciones satánicas. Esto les sirvió para practicar el asesinato de su amiga. El día antes del crimen, era el cumpleaños de Morgan, y la víctima fue invitada a su casa para una fiesta de pijamas, donde las amigas planearon acabar con su vida por la noche. Pero no pudieron hacerlo. Al día siguiente, el 31 de mayo de 2014, tomaron un cuchillo de cocina de la casa y se dirigieron a un bosque en Wisconsin para jugar a las escondidas. Anissa se abalanzó sobre ella, mientras Morgan la apuñaló, hasta en 19 ocasiones. Una de ellas le pasó muy cerca del corazón, dejando a Peyton al borde de la muerte. Se fueron, prometiéndole que irían a buscar ayuda. Vil mentira, porque lo que ellas querían, que no sobreviviera. Las niñas pensaron que una vez cometido el crimen, estarían bajo protección, y se convertirían en las serviles guardianas del monstruo. Afortunadamente Peyton, gravemente herida, logró arrastrarse hacia la carretera, donde fue encontrada por un ciclista, que salvó su vida, a pesar de las graves secuelas.
Ambas menores fueron encontradas y detenidas a varios kilómetros del lugar de los hechos, caminando en dirección al Bosque Nacional de Nicolet, donde creían que se encontraba la mansión de Slenderman. Tan pronto como la policía comenzó a interrogarlas, se hizo evidente que Morgan sufría serios problemas de salud mental. Antes del juicio, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Confirmó que escuchaba voces y tenía alucinaciones desde muy pequeña. Eso fue lo que la llevó a creer en la existencia de Slenderman. Mucha gente no cree que Slenderman sea real, mencionó una de las niñas. Según la denuncia penal, nosotras queríamos demostrar que los escépticos estaban equivocados. Slenderman pasó a tener muchísima más atención, sobre todo cuando las acciones violentas provocaron un controversial caso en la corte, porque no se sabía si debían juzgar a las acusadas como adultos. Fue en julio de 2016 cuando, finalmente, se decidió juzgar a las niñas como adultos. Morgan, la que apuñaló a la víctima, fue declarada culpable del intento de asesinato en primer grado, pero debido a su grave estado de salud mental, tampoco fue responsable criminalmente, por lo que fue sentenciada a pasar 40 años en un psiquiátrico. Anissa fue sentenciada a un máximo de 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Se le ordenó pasar al menos 3 años en un hospital antes de poder solicitar la libertad supervisada, como parte de la orden de internamiento, y cumplió 3 años en un centro de detención juvenil. Pero en marzo de 2021, se le concedió la libertad condicional para vivir con su padre. No se le permitía utilizar internet fuera de su casa, y el Departamento Correccional del Estado vigilaba su actividad en línea dentro de su casa. La joven estaba sujeta además a seguimiento por GPS, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tenía que permanecer bajo la supervisión de los administradores del caso hasta que cumpliera 37 años. Sorprendentemente, el 12 de septiembre de 2023, un juez eliminó la estipulación del GPS. Eso significa que Anissa ahora tiene el mayor grado de libertad desde el ataque y aparentemente la oportunidad de comenzar a reconstruir su vida. La recuperación de Peyton fue difícil tanto física como emocionalmente. Las cicatrices le dibujaban el cuerpo desde el cuello hasta las piernas. Al volver a casa desde el hospital, solo podía dormir con su madre, tenía terror a descansar sola. Este trágico caso no solo expuso los peligros de la influencia de historias ficticias en mentes jóvenes, sino también la importancia de la salud mental en la vida de los adolescentes. La distancia social y el entorno digital puede distorsionar la realidad en ocasiones.